¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí almorzando con Pedro Rodríguez, como todos los lunes de 12 a 12 y media, para compartir con ustedes un poquito de lo que acontece en la región Central Virginia. Ah, Como siempre, una actualización sobre lo que está sucediendo en este momento en el mercado de bienes raíces. Como siempre, una rápida lectura, lo que hace noticias en el periódico Nuevas Raíces. Virginia, el primer estado del sur en detener las ejecuciones. Esto se refiere a la pena de muerte para las personas que han cometido delitos capitales, que tienen sentencia, pues no se van a seguir ejecutando. Se les va a perdonar la vida. Es algo pues que este es el estado de Virginia, el primer estado del sur en hacer esto. En Virginia flexibiliza las reglas desde el 1 de abril para reuniones y lugares de entretenimiento. Y es interesante, pues estamos flexibilizando, pero lo que se escucha constantemente en las noticias es que tenemos cada vez más casos y más casos a nivel nacional del COVID, ¿no? Entonces, me imagino que tiene que ver un poco también, pues, con la política de cómo se deben manejar las cosas, ¿no? Es difícil, realmente hay tantos criterios y tanto que uno escucha de una manera o de otra sobre esto del COVID que al final uno no sabe ni en qué creer. Ayer alguien compartió un supuesto doctor explicando inclusive que la vacuna del COVID no es una vacuna porque no cumple con el concepto del CDC para llamarse una vacuna, y entonces alegando una cantidad de aspectos legales por el cual se llama vacuna, porque al ponerlo como vacuna legalmente no se pueden poner demandas contra los fabricantes. Es una cosa realmente preocupante, porque uno escucha una cosa aquí, una cosa allá, y puedes escuchar diferentes personas con diferentes opiniones. Hay personas que definitivamente no quieren inyectarse. Hay unos que, les soy honesto, yo creo que algunos es porque les tienen miedo a la agujita de toda su vida, ¿no? Entonces, a veces estas personas, para justificarse, terminan haciéndose eco de algunas cosas que se van diciendo, ¿no? En lo particular, bueno, ya yo tengo la primera dosis, ya en unos 10 días recibo mi segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Y realmente, pues, a la final, el que no tenga la vacuna no va a poder viajar, no va a tener que estar haciendo cuarentena. Realmente la vida se le va a hacer un poquito difícil a las personas que no se vacunen. Entonces, ¿por qué no? Pues ir y colocarse la vacuna, salir de eso y de alguna manera sentir que estamos contribuyendo realmente a parar esta pandemia. Siguen en primera plana. Habla también sobre si estás atrasado con tu alquiler, cuáles son las opciones que uno tiene de ayudas. Y realmente hay cantidad de organizaciones que están ayudando a las personas para sus pagos de arrendamiento. Al igual que sabemos que también hay leyes que protegen al inquilino para evitar los evictions, no para perdonar la deuda, y esto es donde la gente se confunde, porque no es que la ley dice usted no va a pagar, sino que la ley evita que usted se quede en la calle, pero esa deuda sigue allí con intereses y demás cosas de acuerdo a lo que diga el contrato, ¿no? Ah, Demasiada información, como casualmente estábamos hablando, aquí también destaca en la primera página: ignorancia, encuestas falsas de la vacuna contra el COVID. Mucha información realmente distorsionada. Es increíble como hoy por hoy, obviamente con tantas cosas globalizadas, el internet, todo esto y las redes sociales se prestan para que realmente la gente, en vez de estar mejor informada, estén distorsionando la información. Entonces, importantísimo, cuando usted tenga dudas, busque realmente una fuente. Yo siempre que alguien me comenta algo, digo, oye, ¿de dónde viene eso? Que viene de tal página, esto y lo otro, o sea, una página seria, un reportero serio. Entonces, oye, vamos a prestarle atención, que viene de un organismo del gobierno, como los CDC. Son cosas que uno tiene que buscar realmente el origen y filtrar un poco la información. En la parte de adentro ya pues vemos información sobre inmigración, lo que está pasando, ah, información sobre ah, Trump también. Seguimos con Trump en las noticias
este, información sobre las últimas decisiones que está tomando el presidente Biden en el tema migratorio y otros temas de importancia. Información de Centroamérica, México y El Salvador están también en la parte de adentro del periódico. Así que, como siempre, para usted estar informado, lleve a su casa el periódico Nuevas Raíces. Usted lo consigue en las tiendas latinas. Ahí levante su periódico, llévelo y cuando usted tenga tiempo, revíselo, porque hay información bien importante de diferentes tópicos que le ayudan a usted a saber lo que está pasando a su alrededor. Yo por acá, en otro ámbito, también hablando de noticias, quiero comentarles sobre el IRS. Ya la mayoría de las compañías de software implementaron la manera para hacer el cálculo de que los primeros $10,200 por persona o $20,400 si es una pareja que se recibieron por desempleo en el 2020, no pagan impuestos. Entonces, ya las personas que ya hicieron sus impuestos y tenían estas formas del desempleo, no se preocupen porque el IRS va a hacer un recálculo, va a recalcular no solamente ese 10%, el monto de impuestos de esa cantidad de dinero, sino que también si ese cobro de impuestos le afectó a usted de alguna manera para recibir algunas otras cosas que usted podía recibir, que llámense créditos o abonos en sus impuestos, también va a ser el recálculo y le van a estar haciendo su depósito directo o enviando su cheque. Hoy más que nunca importantísimo tener registrada con el IRS una cuenta de banco donde ellos puedan hacer estos depósitos o inclusive para el envío de los cheques de estímulo. Algunas personas me han llamado con la preocupación de que no han recibido los 1,400 para un dependiente que está reflejado en sus impuestos, ya sea un hijo que ya es mayor de edad o padres y que no han recibido. Les puedo decir, y obviamente el dinero nos hace falta en este momento, pero si usted no recibe esos estímulos, al igual que se hizo con los estímulos que llegaron en el 2020 más el de enero del 2021, de igual manera, cuando se hagan los impuestos del año 2021, va a haber esa pregunta allí. ¿Usted recibió el dinero? ¿No lo recibió? En ese momento van a hacer el recálculo para que usted lo reciba. O sea que el dinero no está perdido. Obviamente yo entiendo que para muchas personas es de vital importancia recibir dinero en lo más inmediato posible, pero lo importante saber en este caso es que ese dinero no está perdido. También noticias que vimos en el internet durante el fin de semana. La organización ICE, la organización de gobierno que se encarga de la policía de inmigración, por así llamarla, ha hecho un contrato con Lexus Next Resolution, que es una compañía de manejo de data para adquirir información personal de millones de personas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, y esto yo lo vengo conversando con gente pues allegada, porque es impresionante cómo cada vez realmente las organizaciones del gobierno, llámese IRS, llámese inmigración, van definitivamente utilizando mejor la data disponible. Anteriormente era algo común de que estas organizaciones o estas instituciones no se intercambiaban, no cruzaban información. A raíz del Obamacare, cuando sale el Obamacare, que empieza el programa de inscripción del Obamacare, y el Obamacare empieza a interconectarse con el IRS, con inmigración y otros departamentos, realmente se crea una red de datos impresionante. Entonces, este contrato de ICE realmente es algo que ya viene pasando con muchas de las organizaciones, y lo que es importante para las personas que están en trámites migratorios, para las personas que están en cualquier trámite con el gobierno, es entender que los tiempos han cambiado y entender que realmente la información que usted tiene que poner ahí es la información que es, porque de lo contrario usted estaría mintiendo y ellos se van a dar cuenta. Ellos no es como antes. Anteriormente realmente no había un monitoreo, pero imagínense lo que va a pasar ahorita con las personas que hicieron sus impuestos adelantados
Y adelantados no, que lo hicieron a tiempo realmente, porque los hicieron temprano, por así decirlo, y estas personas sencillamente reportaron su ingreso que tuvieron por desempleo y pagaron impuestos. O sea, el sistema está funcionando de una manera también que va a hacer todo el recálculo, incluyendo de los bonos, de lo que tenga que hacer, y va a regresar ese dinero. Entonces realmente hay una eficiencia muy grande. Hay una eficiencia que se ve también en la manera como uno se registra para la parte de las vacunas, cómo ese sistema rápidamente identifica la actividad de uno. O sea, la información está allí. Anteriormente quizás no se usaba y no se interconectaba entre una organización y otra, pero esos tiempos ya pasaron. Ahora realmente la información está más interconectada. El programa pasado hablamos de la gran preocupación que tenemos con los miles de niños que están llegando a la frontera sur solos, sin acompañamiento, gracias pues a que obviamente pues se ha estimulado de parte del gobierno de Estados Unidos, se está estimulando que los niños que lleguen pues no los van a regresar, y eso para muchos padres en el desespero de que sus hijos puedan tener un futuro mejor, los ha impulsado a pagar cantidades de dinero a coyotes para que estos niños lleguen realmente a los Estados Unidos. Anoche veíamos en una noticia que están cobrando estas personas para pasar el río Bravo en una balsita, un poco de gente montada allí en la misma balsa, hasta $400 por persona. Realmente hay una crisis, pero una crisis muy grande en las fronteras, y la verdad que no vemos una posible solución inmediata, porque son miles y miles de personas que están tratando de llegar, de poner sus pies en territorio americano, huyendo de la miseria y de las condiciones de sus países. Y obviamente pues una política que, si bien no es de fronteras abiertas, pero es algo muy parecido, de alguna manera pues incita a que las personas traten de venir buscando la solución a sus vidas. Así que ese tema lo vamos a seguir viendo, porque realmente es preocupante lo que está pasando. Y lo que les quería comentar, inclusive hay defensores de estos niños que han salido a la vanguardia a decir que se enviaron, por ejemplo, unos niños a Fort Bliss en Texas, y según estas organizaciones dicen que este fuerte militar tiene una alta contaminación de químicos y productos de guerra y todo ese tipo de cosas, donde se han enviado estos niños. Realmente necesitamos organizaciones que aboguen por estos niños, e inclusive organizaciones que puedan supervisar, trabajadores sociales que puedan supervisar el destino de estos niños, aunque sean entregados a familiares. Aunque el gobierno americano, una vez que tiene la posesión de este niño, que lo tiene detenido, porque es detenido que lo tiene, y decide entregárselo a un familiar, es importante que ese niño reciba supervisión para estar seguro que ese hogar que lo está acogiendo realmente le estén dando lo que tienen que darle a este niño, que lo estén tratando como lo tienen que tratar, el niño no vaya a ser un niño abusado por las circunstancias. Así que es bien importante realmente, en lo posible, que las organizaciones que hay cantidad de organizaciones, velen por los derechos de estos niños, y no sencillamente que permitir que el gobierno se lave las manos en el momento que ya entregamos el niño a su tío, a su primo, a quien sea. No. La responsabilidad tiene que ser completa, y hay que realmente velar por ese niño que está ahora en territorio americano. Salimos ya del frío prácticamente, todavía los días son muy cambiantes, ya están anunciando que hay que empezar a prepararse los que viven en la costa oeste, toda la parte de California, toda esa costa, Portland, Seattle, porque entonces ahora con el aire el ambiente seco vienen los incendios. Entonces salimos de una cosa, entramos en la otra. Este mensaje para los que viven en la costa oeste: hay que empezar a tener mucha precaución. Cigarrillos, cerillos, fuegos tienen que ser controlados, porque una chispa en el momento menos esperado puede ocasionar realmente una tragedia grandísima y quemar cantidad de hectáreas de
de árboles y, ¿por qué no? Pues también poner en riesgo la vida quemando casas y negocios de las personas. Plan de empleo, hay que estar preparados, sobre todo las personas que trabajan en construcción, hay que estar preparados porque viene una gran cantidad, estamos hablando de trillones de dólares que se van a dedicar a infraestructura. ¿Qué es infraestructura? Bueno, vamos a reparar las autopistas, a reparar carreteras, a mejorar puentes o a hacer más puentes, a hacer mejor vialidad. O sea, va a haber un gran empuje en la parte de construcción a ese nivel. Estamos hablando de constructores, uh, estamos hablando de las personas que trabajan en la parte de vialidad. Hay que estar preparado, ahí realmente viene, hay 2.3 trillones con un plan de que piensan que se va a generar empleos para 19 millones de personas. Y esto es importantísimo porque realmente cuando se invierte en infraestructura, ese dinero cae hacia todas partes. Ese dinero, esos empleados pues, que empiezan a trabajar en esto, compran casas, compran seguros, compran carros, tienen dinero, van a los restaurantes. Entonces se activa grandísimamente la economía. Sobre la vacuna del COVID, es importantísimo que si usted se ha puesto la inyección del flu, si usted se vacunó contra el flu, debe esperar mínimo 14 días para ponerse su vacuna del COVID. Es importante que usted revise, usted se puede meter en el internet y revisar cuál es el contenido que tiene la vacuna y ver si usted, en el caso que usted sufra algún tipo de alergia, usted ve si usted tiene alergia a alguno de los componentes de la vacuna. En el peor de los casos, si usted no lo sabe, pues usted puede hablar con su médico y decirle, mira, me voy a poner la vacuna, tú piensas que yo tengo alguna contraindicación contra alguno de los componentes. O sea, es bueno si usted tiene cualquier condición especial, presión sanguínea alta, o si es mujer y está en estado, consultar con su médico antes de ir a ponerse la vacuna para tener la opinión de esa persona que le hace sus controles médicos y saber que lo que usted está haciendo pues, va a estar de acuerdo pues, con su estado de salud. La segunda dosis, si usted tuvo reacciones alérgicas, preste la atención. Ya usted tuvo una reacción alérgica, preste mucha atención antes de ponerse esa segunda dosis, consulte con su médico. Vamos a hablar ahora del tema que no necesito apunte, que es el tema de bienes raíces, porque en eso estamos trabajando todos los días de la semana, 7 días a la semana, no sé ni cuántas horas, pero estamos dedicados a esto. Este fin de semana fue un fin de semana muy activo, donde colocamos cantidad de ofertas. Algunas de ellas fueron aprobadas, convirtiéndose en contrato. Algunas de ellos estamos todavía a la espera y algunas de ellas lamentablemente no. ¿Qué es lo que sigue pasando allí? El inventario sigue estando bajo, más sin embargo, algunos compradores tenaces que ponían ofertas altas y todo ese tipo de cosas, vemos como algunas casas regresan al mercado. Y cuando regresan al mercado, la información que nos ponen a nosotros es limitada, pero realmente lo que uno lee es, regresa al mercado, no fue una falla del vendedor, fue una falla de el comprador que no pudo conseguir el préstamo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que algunas personas, algunos vendedores se dejan llevar por la emoción de que le están ofreciendo 20, 30 mil dólares más y no se percatan que si tiene un préstamo de promedio, cuando ese préstamo entre en funcionamiento, que empiecen a ver todas las variantes y vean que la casa no tiene el valor, lamentablemente la casa se va a caer. Entonces, obviamente eso es un proceso de educación del lado de los vendedores, se van educando y estas casas normalmente que regresan al mercado, algunas de ellas ya tienen un valor de aprecio, o sea que realmente ya el vendedor sabe que la casa no va a ir más arriba de ese precio y ellos estarían dispuestos quizás a aceptar cualquier cosa que se le ofrezca fuera de la condición de la presa. Entonces es difícil porque es una situación en la cual usted tiene que decidir, ok, mire, yo realmente quiero esa casa,
yo voy a cubrir la diferencia que pueda haber entre el valor de la casa y mi oferta. O sea, si yo hago una oferta por $300,000 y el valor de la casa viene en 280, yo entonces asumo esa diferencia. Entonces, son momentos en que realmente, y cada transacción es única. Hay casas, por ejemplo, que nosotros visitamos y cuando la estamos visitando estamos viendo los detalles para ver si esa casa realmente se le podría poner una oferta sólida, con un adendum de ASIS diciendo, mira, no voy a reparar, no voy a hacer ni siquiera la inspección, ¿no? Ahora, con esto hay que tener mucho cuidado, porque si usted no conoce de ese tema, no conoce de lo que es realmente los potenciales problemas que puede tener una vivienda, y usted compra una casa sin inspección, usted podría estar realmente tomando la peor decisión de sus días, donde usted va a perder una gran cantidad de dinero. Entonces es importantísimo, hay que tener cuidado. Una vez más, hay que tener paciencia. Lamentablemente no es una cosa que se puede hacer de organizar a los compradores, pero sí definitivamente dar la información, porque en la medida de que estemos poniendo, ya llega el momento que la gente está poniendo ofertas por poner ofertas, por poner ofertas, porque sienten que tienen que estar haciendo algo, y resulta que esta inundación de ofertas en un momento dado lo que hace es que empeore el mercado, y todavía entonces el vendedor se sienta más empoderado de seguir subiendo los precios de las propiedades. Es muy importante realmente analice cada caso único. Es único, analícelo como tal. Realmente usted tiene que ver, ok, esta casa, qué tipo de cuidados tiene la casa, eh, los precios de las casas que se han vendido en ese mercado. Y hay una manera muy sencilla de uno ver más o menos cómo están las cosas, que es ver el precio que tenemos por pie cuadrado. Uno ve un precio por pie cuadrado por encima de $200, hay que prestarle mucha atención, porque es posible que usted esté realmente comprando ya de hecho a un precio que está sobrevaluado. Entonces, una vez más, cada caso es único. Mi recomendación, como siempre, si usted quiere hablar de este tema, si usted quiere tener más información para poder tomar una mejor decisión, llámenos al 804-467-5376. Ese es mi celular. Si no le atiendo, por favor, mándeme un mensaje de texto. Yo con gusto le voy a regresar la llamada para poder darle la información que usted necesita para tomar una decisión educada sobre el tema de la compra de una vivienda. Ahora, ¿cómo estar preparados para este mercado? En este mercado, una de las cosas que es importante es irnos preparando en cuanto a la cantidad de dinero, en cuanto al score de crédito. ¿Por qué el score de crédito? Porque si usted tiene un crédito que está bien alto, que está por encima de los 720, el mortgage insurance que usted va a pagar si usted compra con menos de 20% de down payment, si usted da un 5%, si usted da un 3% inclusive de down payment en un préstamo convencional, si su score de crédito está por encima de 720, el monto es un monto razonable que compite con los montos de un FHA, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia de irnos con un convencional o irnos con un FHA? La gran diferencia, si uno ve, y esta es una diferencia que se la voy a dar de esta manera, yo me he dedicado a ver las casas que cierran. Yo saco mi reporte, casas que han cerrado en el periodo de tiempo de los últimos 30 días, y empiezo a hacer un análisis de qué precio estaban, qué precios se vendieron y qué tipo de préstamo tuvieron. Esa información está allí. Una vez que la casa cierra, esa información va a estar allí. Entonces, ¿qué es lo que yo he notado? He notado que un 70% de las propiedades que se están vendiendo van convencional o cash. Una de dos, convencional o cash. Cash es bastante poco realmente, pero sí, digamos, un 70% está en eso. Y los otros son el tipo de préstamo normal, FHA, VHDA, ese tipo de cosas. Ahora bien, ¿por qué un vendedor le va a dar prioridad a un préstamo convencional que a un préstamo FHA? Porque el préstamo convencional es menos riguroso a la hora de hacer un appraisal. Cuando es un FHA, el appraisal viene y va a salir con una lista de cosas que hay que reparar para que la casa pueda pasar el appraisal. Mientras que cuando es convencional,
es un poquito más light la parte del appraisal y se concentra más en el valor mercado que en los detalles. Eso por una parte. Entonces un préstamo convencional primero indica que el comprador que tengo al frente está mejor preparado. Mientras más down payment esté dando ese vendedor, también como ese comprador, perdón, el vendedor lo va a ver mejor todavía. O sea, no es lo mismo que yo tenga un convencional al 3%, al 5%, que yo tenga una oferta convencional con 20% de down payment. Entonces, el vendedor hoy en día, donde hay tantas ofertas, está buscando no solamente la más alta, sino la más sólida. ¿Cuál es la oferta más sólida? ¿Cuál es la oferta que realmente permite decir, ok, aquí esto va a cerrar, esto va a ser un hecho? Entonces, todos esos detalles son importantes y es importante que si usted está en el lado del comprador en este momento, usted no siga pensando que voy a comprar sin down payment y voy a pedir gastos de cierre, porque eso en este momento no va a pasar. Ahora, esta misma preparación que yo le estoy recomendando a usted hacer, si usted está ahorita en el mercado, esa misma preparación va a ser la gran diferencia cuando el mercado cambie y empecemos a tener más inventario y empecemos a tener quizás casas que vienen de foreclosure. El estar preparado, el tener para el down payment, el tener para los gastos de cierre, eso le va a dar a usted un mayor poder de compra. Vuelvo y le repito, cada caso es único, cada transacción es única y por lo tanto de esa manera tiene que verse, pero hay cosas que son bien básicas. Para usted competir en este mercado, usted tiene que estar preparado, usted tiene que tener sus ahorros ahí listos para poder enfrentar lo que está sucediendo hoy en día. Así pues, no me queda más que decirles hasta el próximo lunes cuando estaremos nuevamente aquí en otro programa Almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias por su sintonía y que tengan una excelente semana. Gracias.